Buenas tardes. Entonces, para dar la bienvenida a el taller de investigación translacional en conjunto, realizado en conjunto por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque, los Cobos Medical Center y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quiero darle la palabra a la doctora Natalia Muñoz, quien nos regalará una pequeña información acerca del evento. Natalia, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenidos a todos, un gusto tenerlos acá. Pues este ciclo de formación se abrió en el marco del convenio suscrito con la Universidad de Antioquia, la Universidad del Bosque, los Codos Medical Center y la Fundación Universidad de Antioquia como gestor de las actividades alrededor del convenio. Y realmente esperamos que este convenio sea un eslabón para tener una fuerte sinergia académica, científica y clínica en todo el componente del programa de traslación en salud que queremos articular y fortalecer. Queremos realmente que el taller que ustedes van a tener durante toda esta semana de apertura, lo que buscamos luego con los proyectos de investigación que vamos a financiar de manera conjunta y que con esto podamos tener resultados de transferencia tecnológica, transferencia del conocimiento y alrededor de todo el proceso de los proyectos podamos también contar con un componente fuerte en la apropiación social del conocimiento. Realmente creemos que este programa va a fortalecer las capacidades en formación especializada, permitirá cualificar el talento humano en cuanto a lo que es medicina translacional en los enfoques interdisciplinarios y que esperamos con los proyectos que vamos a financiar. Y queremos que este taller les dé una visión integral desde la investigación básica hasta su aplicación clínica y comunitaria y que podamos, digamos, incorporar estos conceptos que vamos a abordar en el taller dentro de los proyectos que vamos a financiar y que ojalá trasciendan para que los podamos aplicar en la sociedad. Esperamos entonces que sea de mucho provecho tanto para ustedes como para nosotros el taller y lo que viene adicional en el programa de traslación en salud. Y bienvenidos. Gracias, Daniel. Ahora continuando con unas palabras, el representante por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la doctora Sara Valencia. Muy buenos días a todos, uniéndome con el saludo que expresó Natalia como parte del comité y del equipo que viene articulando entre cuatro instituciones, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Bosque, los Cobos Medical Center y la Fundación Universidad de Antioquia. Bienvenidos a todos los que nos acompañan, también a el equipo que hoy hace parte del Instituto Cancerológico y de la Universidad, que estarán dictando los dos temas que el día de hoy estaremos abordando sobre traslación y su relación con la sociedad y con el paciente. Y los invitamos también a que participen en todo este ciclo de formación hasta el día viernes, donde tendremos diferentes momentos desde lo técnico, pero también que les ayude a quienes vayan a participar con algunos proyectos a formular propuestas un poco más robustas, que es lo que buscamos, de manera tal que se vean reflejados en iniciativas que sí tengan ese componente traslacional desde su diseño y que precisamente logre acercar esos resultados de la investigación básica biomédica, la investigación de las instituciones educativas a los espacios de aplicación como los hospitales. Y por eso, no siendo más, queremos invitar al equipo del Instituto Nacional de Cancerología a que se une, que empiece con la primera presentación, ya que ellos vienen liderando una iniciativa nacional precisamente de innovación transformativa con unos nichos de experimentación muy importantes y donde hay una participación de los pacientes y de los usuarios en esos procesos de co-creación que Natalia tanto nos viene abordando y compartiendo desde la Universidad del Bosque, de la relevancia que tiene y los pacientes, la familia y la sociedad en general en estos procesos de desarrollo desde su concepción hasta ya su trabajo desde la química. Así que muchas gracias, gracias por estar en este espacio y le damos entonces la palabra a nuestros talleristas invitados. Buenas tardes, doctor Quintero. Bueno, Fuerte muy bien. aplauso. Muy buenas tardes, doctora Natalia. Un abrazo, un saludo a la distancia. Doctora Sara, también un abrazo a todos los involucrados de la Universidad de Antioquia. Para nosotros es un honor, como Instituto Nacional de Cancerología, haber sido invitados y participar en este evento que nos honra, por supuesto. Yo no estoy solo.
Estoy con la doctora Alba Lucía Cómbita. Alba Lucía. Buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecerlo a todos ustedes por esta invitación en este espacio. Yo soy actualmente coordinadora del Grupo Área de Investigación. Participo en los estudios que realizamos en el Grupo de Investigación en Biología del Cáncer y pues sí nos hemos dedicado un poco en parte a tratar de avanzar sobre la medicina translacional. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Alba Lucía. Y el doctor Carlos Orozco. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Carlos Orozco, coordinador del Grupo Biología del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Aquí dispuestos a aprender y a comunicar de pronto algunas experiencias que hemos tenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Álvaro Quintero Posada es mi nombre. Yo soy el actual subdirector de Investigaciones y Salud Pública del Instituto Nacional de Cancerología. Es muy seguro, señores doctores, doctoras, investigadores, que esta sea la última vez que nosotros nos presentemos en un evento como estos, como subdirección de Investigaciones y Salud Pública, y ya les voy a mostrar por qué. Adelante, Carlos. Esta es nuestra agenda. Vamos a hablar un poco no más de misiones transformativas. A continuación, de eso me voy a encargar yo, y a continuación los doctores Alba Lucía y Carlos Orozco van a compartir con ustedes ya más en detalle el tema de investigación translacional, desde la teoría hasta la práctica, con algunas de las experiencias que estamos desarrollando en la actualidad. Adelante, Carlos. Quiero comentarles, doctoras y doctores, que el Instituto Nacional de Cancerología dejó de ser una empresa social del Estado. Nosotros ya no somos un hospital público considerado como empresa social del Estado. No, a partir de la ley 2291, ustedes están viendo el título de la ley al principio, nosotros cambiamos de naturaleza jurídica, de empresa social del Estado a un instituto de investigación, desarrollo e innovación. La ley 2291, estamos apenas muy recientes y jóvenes en esta modificación a partir de febrero del año 2023. Quiero recordarles que el Instituto Nacional de Cancerología es una organización de 90 años. Los cumplimos en agosto del 2024 y los celebramos incluso con presencia de algunos de ustedes en febrero 26, 27 y 28 de este año, 90 años. Pues bien, nuestra naturaleza jurídica nos pone ahora como un instituto de investigación, desarrollo e innovación cumpliendo otras funciones, por supuesto. Con salud pública, nosotros asesoramos en salud pública al Ministerio de Salud y Protección Social. También somos asesores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya navegamos en dos océanos, el de la seguridad social en salud y el de la ciencia, la tecnología y la innovación para el control integral del cáncer. La ley 2291 nos otorga la facultad también de asesorar a todas las agencias o agentes que están interesados en el control integral del cáncer. Nosotros podemos brindar asistencia técnica tanto en el ámbito nacional como en el ámbito territorial. Quiero recordarles que seguimos siendo el principal centro formador en oncología en Colombia. Cerca del 80-85% de los oncólogos que están en el país han pasado por las aulas del Instituto Nacional de Cancerología en vínculo con instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Nosotros, además, hacemos investigación, desarrollo e innovación para el control integral del cáncer y tenemos 38 convenios de docencia-servicio suscritos con diferentes instituciones en Colombia. Asistimos al Ministerio de Salud y Protección Social, de manera que tenemos muy importantes funciones, sumada, por supuesto, a la prestación de servicios especializados. Nosotros somos la institución que en Colombia tenemos la mayor cantidad de servicios especializados y subespecializados agrupados en nuestra institución. Muy bien, entonces la ley 2291, Carlos, adelante, nos otorga la facultad de modificar la estructura. Esta es nuestra estructura actual aprobada por la ley. Nosotros tenemos un consejo directivo, está presidido por el señor ministro de Salud y Protección Social o su delegado. La delegación actual la tiene el viceministro de Salud y Prestación de Servicios, el doctor Jaime Urrego.
la dirección general, que está a cargo de nuestra señora directora, la doctora Carolina Viernes Ceballos, está muy cerca de nosotros, casualmente les envía un saludo especial. Y tenemos nueva estructura, ustedes la ven abajo, el Centro de Atención Integral del Cáncer, el Centro de Formación y Docencia en Cáncer, el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Centro de Salud Pública, la Gerencia Corporativa y una muy especial Gerencia de Talento Humano. La Subdirección de Investigaciones y Salud Pública, que está a mi cargo hoy, como verán, se escinde en dos centros, el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación y el Centro de Salud Pública en Cáncer. Adelante, Carlos. El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, ustedes lo ven ahí, tiene una estructura que ha sido el fruto de diferentes referenciaciones nacionales e internacionales. Quiero hacer especial énfasis para esta presentación y para este evento en la estructura que le da vida a la investigación translacional. El mensaje, doctora Sara, Natalia, doctoras y doctores, investigadores que nos están escuchando y nos están viendo, es que efectivamente le estamos dando especial énfasis, no lo habíamos hecho hasta ahora, a la investigación translacional. Tuvimos, lo dirá seguramente la doctora Albalucía y el doctor Carlos, un especial momento de crisis porque cualquiera podría llegar a decir, doctora Sara, que ¿por qué la investigación clínica no es investigación translacional? No lo vamos a resolver aquí, pero ya tuvimos la oportunidad, la doctora Albalucía lo sabe, el doctor Carlos también, de hacer nuestras propias reflexiones con otros investigadores de otros lugares y de otras instituciones sobre qué era lo más conveniente. Finalmente, esta es la propuesta que nosotros estamos defendiendo. El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, que tiene un componente clave de investigación translacional, biología del cáncer, oncoinmunología, identificación de biomarcadores, pero también hacemos investigación clínica, ensayos clínicos, calidad de vida, asesorías metodológicas y las guías de práctica clínica y protocolos. Hacemos un especial énfasis en el proyecto grande, estratégico en el que estamos involucrados de desarrollo de biotecnológicos. Nosotros le estamos apostando muy fuertemente a eso. Teníamos una estructura particular de gestión de la innovación como grupo, pero la instrucción de nuestro consejo directivo y del equipo directivo de la señora directora es que la gestión de la innovación fuera un componente transversal, no solo al centro de investigación, sino también al resto de la organización. Nosotros, la gestión de la innovación, atendiendo la norma NTC 5801 o la norma UNE de AENOR 166.002, que ha cambiado bastante, tenemos una unidad que piensa la gestión de la innovación estratégica y una unidad que hace la innovación, tal y como propone la norma 5801, en la que nos queremos certificar, yo creo que más o menos en los próximos años o año y medio. Y, muy importante, una estructura transversal de apoyo a la gestión de la información, en donde lo que estamos tratando de construir es analítica, big data, bioinformática y en general la ciencia de datos. De manera que el mensaje que queremos decirles es que tanto la doctora Albalucía como el doctor Carlos lo que van a compartir con ustedes es lo que hemos venido haciendo y lo que haremos en el componente de investigación translacional del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, que, como lo verán, no es solo parte de la estructura o una ficción, sino ya lo estamos tratando de convertir en realidad. Adelante, Carlos. Mi última diapositiva, para no restarle tiempo a los protagonistas expertos, es el tema de las misiones transformativas. Les advertimos, el Instituto Nacional de Cancerología, a partir del plan de desarrollo aprobado para este cuatrienio, ya no está pensando en procesos, ya no está pensando en algunos proyectos grandes, no. Está pensando en unos desafíos nacionales e institucionales que orientan el trabajo de los grupos y que eventualmente pueden ser intervenidos con unas misiones y unos programas, proyectos o experimentos. Ustedes pueden ver ahí las 3 misiones principales para el control del cáncer que en el ámbito nacional estamos ya por este mandato del plan de desarrollo obligados a desarrollar. El modelo para el control integral del cáncer 2.0,
Ya hemos evolucionado bastante desde el año 2006, que construimos el primer modelo para el control integral del cáncer. La misión 2 nacional, fortalecer la política de talento humano en oncología. Ahí tenemos muy importantes desafíos para la formación de talento humano y las subespecialidades. La misión 3 de promover la atención integral con el apoyo de la Red Nacional de Atención en Cáncer. Son las tres grandes misiones nacionales, y las tres misiones institucionales: fomentar el ecosistema científico por el control del cáncer, fomentar el ecosistema científico. No estamos pensando en el trabajo del Instituto Nacional de Cancerología, no, estamos pensando que el instituto lidera un ecosistema, que significa una muy importante congruencia y connivencia de saberes de diferentes territorios, de diferentes posibilidades y capacidades, garantizar la atención integral, nuestra misión quinta, y por último, implementar la transformación institucional como nos lo demandó la Ley 2291. No tengo mucho más que decir para no quitar tiempo a los doctores Alba Lucía y Carlos. Adelante, Carlos y Alba Lucía. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces voy a continuar con esta parte de la charla, hablarles sobre qué es investigación translacional, de la evidencia práctica, estrategias de traslación centradas en el individuo y la comunidad. Entonces quiero empezar esta conversación, esta presentación, pues mostrándoles el concepto central de la investigación translacional. Lo que buscamos aquí es que los descubrimientos que hacemos en el laboratorio, como entender cómo funciona una mutación, identificar un biomarcador o desarrollar una molécula, no se queden solamente publicados en un paper, sino que realmente lleguen a transformar la atención de los pacientes. Esta conexión entre el laboratorio y la clínica es lo que se resume en la frase que seguramente todos ustedes han escuchado, que dice del banco al paciente o bench to bedside. Y más allá de simplemente trasladar un hallazgo, lo que se busca es acelerar el proceso. Muchas veces la ciencia avanza, pero los pacientes no se benefician de inmediato por la falta de mecanismos de implementación. De hecho, ahora hay todas unas ciencias de la implementación. Entonces, la investigación translacional entonces no es solo un puente, se considera más bien una estrategia para reducir los tiempos, para que lo que descubrimos impacte más rápido y mejore en la salud real de las personas. Este es uno de los consensos que hay en la comunidad sobre las fases de la investigación translacional. Algunos autores sugieren 3 fases, otros autores sugieren 4 fases, y más bien en la próxima diapositiva lo que quiero es hablar un poco de ello. En esta diapositiva pues nos muestra cómo se da el proceso de traslación desde un descubrimiento en ciencia básica hasta su adopción real en la práctica clínica y en la comunidad. Entonces miren que todo empieza, como ven a la izquierda, con un hallazgo prometedor, una molécula, un biomarcador, un hallazgo epidemiológico, y esto se encuentra en la fase de ciencia básica. Luego pasamos a lo que se conoce como traslación temprana, donde el foco está en formar alianzas, ya sea con la academia, la industria, el gobierno, y en desarrollar una intervención concreta que después se prueba en ensayos clínicos fase 1 y fase 2. Si esos resultados de esos ensayos fase 1 son positivos, entramos en la traslación tardía, que ya implica ensayos fase 3, aprobación regulatoria, escalamiento de producción y algo clave que son los mecanismos de pago que permiten su adopción real. Después viene la diseminación, es decir, cómo se transfiere ese nuevo conocimiento a los profesionales de salud, a los pacientes y a la comunidad en general. Y finalmente llegamos a la adopción. Cuando la intervención ya se implementa de forma rutinaria, se evalúa su impacto en la población y se generan datos para seguir mejorando. Algo importante es que este proceso no es lineal, y eso lo vamos a ver en próximas diapositivas. Entonces, aquí quiero como introducir que la investigación translacional es un concepto integrador. Aquí introduzco el concepto de investigación translacional, que podemos entender como un paradigma que busca conectar la ciencia con mejoras concretas en salud. Entonces, al principio este concepto se entendía de forma muy lineal, como simplemente llevar algo del laboratorio a la cama del paciente, pero hoy sabemos que la traslación es mucho más compleja y dinámica. Se habla de un conjunto translacional que va desde los descubrimientos básicos, lo que conocemos como T0, hasta la implementación real en salud pública, lo que conocemos como un estado T4. Algo clave aquí es la bidireccionalidad.
No es solo la ciencia básica la que baja la clínica, sino que también la práctica médica genera nuevas preguntas que vuelvan a retroalimentar y a iterar el modelo. En resumen, la investigación translacional se ha visto, ha sido fundamental para reducir la brecha entre lo que descubrimos y lo que aplicamos. Y claramente hay unos desafíos especialmente estructurales, logísticos, sociales y económicos muy importantes que hay que tener en cuenta. Aquí lo que quiero mostrarles es que la investigación translacional no ocurre en un solo nivel. Se requiere un enfoque articulado y al menos 4 niveles complementarios. Primero es el nivel de individuo, donde hablamos de estrategias como medicina personalizada, biomarcadores, terapias dirigidas, que permiten adaptar el tratamiento a las características específicas y particulares de cada persona, de cada paciente. Luego está el nivel de la comunidad, donde es clave la participación activa de los actores locales, el diseño de programas de intervención poblacional, especialmente en contextos con brechas de acceso. El tercer nivel es el sistema de salud, que incluye la integración real entre la clínica y la investigación y la articulación con equipos multidisciplinarios que sean capaces de implementar y adaptar esas innovaciones. Y finalmente, en el nivel de políticas públicas se necesita que las decisiones regulatorias y las guías clínicas se basen en evidencia muy sólida, porque sin eso los avances científicos no se van a traducir en acciones sostenibles en el tiempo. Entonces, el mensaje clave es que ninguno de estos niveles por sí solo garantiza impacto. Lo que realmente marca la diferencia es la coordinación entre todos ellos, para que un hallazgo en el laboratorio termine generando un beneficio real. Cuando hablamos entonces ya de estrategias centradas en el individuo, dentro de la investigación translacional nos referimos a este conjunto de herramientas que nos permiten adaptar la medicina a las características específicas de cada paciente. Empezamos con medicina personalizada, que requiere una caracterización molecular, en este caso de nosotros del tumor del paciente. Eso puede incluir genómica, transcriptómica, proteómica, dependiendo del contexto. Un buen ejemplo es la clasificación molecular de los subtipos de cáncer de mama o pulmón, que permite tomar decisiones terapéuticas mucho más precisas y efectivas. Luego están los biomarcadores, que son indicadores medibles como mutaciones, proteínas, niveles de expresión génica, que nos ayudan a predecir si un paciente va a responder o no a un tratamiento, cuál es su pronóstico, si hay riesgo de resistencia. Algo clave aquí es que esos biomarcadores deben validarse translacionalmente en muchas instituciones y tienen que demostrar utilidad desde el laboratorio hasta la clínica. Finalmente, las terapias dirigidas son medicamentos diseñados específicamente para atacar esas alteraciones y debilidades de cada tumor. Lo interesante es que suelen ser muy eficaces, con menos toxicidad, pero solo en subgrupos seleccionados. Por eso requieren de validación rigurosa del T1 al T3 y aprobación regulatoria. Em, Tenemos que hablar, si estamos hablando de medicina translacional, de las tecnologías que nos han permitido llegar a explorar la medicina translacional. Entonces, en esta diapositiva se resume cómo las llamadas tecnologías ómicas están transformando la investigación translacional, especialmente en cáncer. Entonces, cuando hablamos de ómicas, nos referimos a distintas disciplinas que analizan de manera masiva y sistemática de distintos niveles de información biológica. Tenemos el genoma, todo el ADN, el transcriptoma, todo el RNA, el epigenoma, el proteoma, el metaboloma y otras ciencias ómicas que han venido apareciendo. Entonces, la genómica, por ejemplo, nos ha permitido detectar mutaciones, variantes, alteraciones en el ADN. La transcriptómica nos dice qué genes están activos en ese momento, mientras que la epigenómica estudia cómo se regula la expresión sin cambiar la secuencia de ADN. A eso se le suma la proteómica, que mira la expresión de las proteínas en un momento dado del tumor, sus modificaciones; inmunómica, que estudia las respuestas inmunes específicas en el contexto tumoral. Entonces, toda esa información ómica, esas tecnologías se pueden integrar en lo que llamamos una red multiómica, que nos ayuda a clasificar mejor las muestras, los pacientes, los tumores, identificar subtipos de la enfermedad, describir nuevos biomarcadores e incluso predecir el pronóstico del paciente. Em, Aquí entonces me encanta traer este ejemplo. Este es uno de los ejemplos más recientes y emocionantes de cómo la medicina personalizada está avanzando gracias a las tecnologías de edición genética. Entonces, se trata de un caso publicado hace apenas, creo que 2 semanas, en mayo del 2025, en el New England Journal of Medicine. Y es un hito porque es la primera vez que se aplica con éxito una edición genética en vivo específico para un paciente humano utilizando CRISPR-Cas9.
Entonces, el tratamiento fue desarrollado por equipos de la Universidad de Pensilvania, fue aplicado a un bebé con una enfermedad metabólica muy rara y severa, que es la deficiencia de la carbomilfosfato sintetasa o el CPS1. El 50% de los neonatos mueren en los primeros 5 meses a causa de esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad letal. Entonces, esta enfermedad le impide descomponer proteínas de los alimentos y tenía una altísima mortalidad pues en la infancia. Lo que hicieron fue diseñar una terapia con nanopartículas lipídicas que transportan el sistema CRISPR-Cas9 directamente al hígado para corregir la mutación causante de la enfermedad. Entonces, lo más impresionante es que se logró la mejora clínica evidente del paciente, la reducción en los medicamentos y todo esto se hizo en un plazo muy corto de apenas 6 meses, desde el diagnóstico genético del paciente hasta la aplicación del tratamiento. Ese caso no es solamente un hito médico, sino que también es un ejemplo claro del potencial de la edición genética personalizada como herramienta traslacional de altísimo impacto y valor. Otro ejemplo emblemático de cómo un descubrimiento básico en inmunología se convierte años después en una herramienta terapéutica de alto impacto es este, donde todo empieza con los hallazgos de Jane Allison y Tasuku Honko sobre los puntos de control inmunitario. Seguramente habrán escuchado particularmente los puntos de control PD1, PDL1, CTLA4, que actúan como frenos del sistema inmunitario y esto les valió el premio Nobel en el 2008 a estos investigadores. Entonces, miren que hay una gran cantidad de ciencia básica detrás de este hallazgo. Luego ya en la fase T1 este conocimiento lleva al desarrollo de anticuerpos monoclonales bloqueadores de PD1 y PDL1, que lo que hacen es liberar esos frenos para que los linfocitos ataquen al tumor. Y en los ensayos fase 1 se observó algo pues sorprendente, respuestas duraderas en el tiempo, con pacientes que tenían melanoma metastásico, una enfermedad históricamente muy agresiva. Luego en el T2, los ensayos de fase 3, como el Checkmate y el Keynote, confirman que esos tratamientos no solo eran efectivos, sino que mejoran significativamente la supervivencia comparado con el brazo tratado solo con quimioterapia, incluso en otros tumores como pulmón, cáncer renal y otros modelos. Ese impacto clínico permite que rápidamente pasen a una fase T3, que se incorporen estos hallazgos en las guías clínicas como primera línea en varios tratamientos de cáncer. Y esto es muy importante, es que cambió la primera línea de tratamiento en muchos tumores, que la base era quimioterapia, ahora la base es inmunoterapia. Esto también obligó como a formar a los médicos en cómo manejar los efectos adversos inmunológicos, que muchas veces son diferentes a los de la quimioterapia. Finalmente, en T4, en una etapa 4, tenemos el impacto poblacional, donde pues hay una mejora significativa en la supervivencia libre de enfermedad de pacientes con melanoma metastásico. Pasamos de meses a años en supervivencia en muchos casos de tumores. Además, este campo pues sigue avanzando, se exploran otros biomarcadores del sistema inmune o la carga mutacional tumoral para seleccionar mejor a los pacientes y combinaciones con otras terapias para ampliar la respuesta en más personas. Entonces, aquí les muestro uno de las figuras clave que respalda el uso de inmunoterapia combinada en melanoma avanzado, donde lo que vemos en esta curva de supervivencia libre de progresión, o sea, el tiempo que pasa sin que el cáncer avance. Entonces, en la línea azul hay una combinación de nivolumab y ipilimumab, agentes de inmunoterapia, y la línea roja solamente un agente de inmunoterapia. Entonces, como pueden ver, a los 6 meses, casi el 60% de los pacientes con terapia combinada seguían sin progresión, mientras que la monoterapia era alrededor del 20%. La mediana de supervivencia libre de progresión no se alcanzó en el grupo combinado, lo que quiere decir que más de la mitad de los pacientes seguía sin progresión al cierre del análisis. En contraste, el grupo solo de ipilimumab, la mediana fue de 4.4 meses. Entonces, todo esto para decir que si miramos, por ejemplo, el hazard ratio fue de 0.40 y eso se traduce en una reducción del 60% del riesgo de progresión o muerte con la terapia combinada. Ese ha sido el impacto maravilloso y significativo de una estrategia traslacional como es la inmunoterapia aplicada ya actualmente a los pacientes con melanoma metastásico. Aquí entonces, pues hasta ahora hemos hablado de cómo los descubrimientos en el laboratorio llegan a la clínica, pero también ocurre lo inverso. Las observaciones en la clínica generan nuevas preguntas de investigación que vuelven al laboratorio. A esto lo llamamos translación inversa
o el paso de bedside to bench, al revés de lo que les había hablado. Por ejemplo, en inmunoterapia, al ver que solamente un 20 o un 30% de los pacientes responde a la inmunoterapia con PDL1, con inhibidores del punto de chequeo, pues surge una gran pregunta y es ¿por qué no responden los demás? ¿Por qué solamente este grupo de pacientes responde? Esa pregunta llevó a que volviéramos a empezar desde el T0, volviéramos al laboratorio y nos preguntáramos por qué no responden los demás. Entonces, esto ha llevado a la investigación básica, a que se estudien mecanismos de resistencia, a buscar nuevas dianas inmunológicas como LAC3, TIGIT, galectina 9, que ya están en ensayos clínicos. Entonces, miren que el sistema se retroalimenta y vuelve a empezar. Además, esa línea de investigación pues permitió expandir las indicaciones de inmunoterapia, que empezó en melanoma, pero ahora se usan en pulmón, cáncer renal y está probando incluso en etapas tempranas en adyuvancia. Todo eso refleja como un ciclo continuo de aprendizaje translacional donde la clínica y la ciencia retroalimentan y ha sido clave para mejorar la supervivencia en múltiples tipos de cáncer. Em, bueno, les muestro un ejemplo de inmunoterapia translacional que ha sido uno de los avances en oncología en las últimas décadas y son las terapias basadas en CAR-T. Entonces, esas terapias consisten en tomar linfocitos del propio paciente, modificarlos genéticamente en el laboratorio para que reconozcan un antígeno tumoral específico y luego se reinfunden en el paciente para que ataquen selectivamente a las células cancerosas. Todo eso se basa en conocimientos muy sólidos de inmunología y biología molecular que vienen de la ciencia básica y el resultado clínico ha sido notable, sobre todo en neoplasias hematológicas, en leucemias, en linfomas refractarios que ya no respondían a ningún tratamiento. Se han visto hasta tasas de remisión completa por encima del 65% en algunos ensayos clínicos. Este es un ejemplo muy, muy bonito de un ejercicio de traslación que ha sucedido en menos de 15 años, desde lo básico hasta, ya hablamos de que hay guías de práctica clínica que han cambiado completamente el tratamiento de estos pacientes en menos de 15 años. Esto es un paréntesis porque normalmente esto se tiende a demorar mucho más de 15 años. Y aquí entonces yo lo que les muestro es un ejemplo muy interesante de cómo un país, en este caso tomamos datos de Canadá, pueden estructurar una estrategia de investigación translacional en cáncer de forma sostenible, integrada y basada en prioridades claras de ese país. Entonces acá hay un documento que dice, habla del plan de las prioridades en investigación de 2024-2029 de ese modelo de Canadá y entonces lo que me parece clave en este modelo es que combina tres grandes ejes prioritarios. El país decidió que le van a apostar a prevención, detección temprana y reducción del riesgo. Le van a apostar a un uso avanzado de datos y análisis para transformar la investigación, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, y a la mitigación de la toxicidad del tratamiento y mejora de la supervivencia. Esos tres focos están rodeados por principios como transversales en este modelo de equidad, de inclusión, participación comunitaria, movilización del conocimiento, creación de capacidades. En esta figura, aquí podemos ver cómo ha evolucionado la inversión en investigación translacional, en ese caso de Canadá. Estos son datos que, bueno, llegan hasta el 2021, los otros datos están en análisis, pero lo primero que destaca es que ha habido un crecimiento sostenido en las áreas que tienen mayor potencial translacional temprano, como los estudios translacionales basados en muestras biológicas, y acá los biobancos son una herramienta fundamental para el desarrollo translacional porque los hallazgos que se hacen en la básica necesitan una validación en bancos completos con muchísimas muestras para poder validar los hallazgos. También es interesante ver el aumento progresivo de la inversión en modificadores de respuesta inmune y esto ha venido claramente disparado con el advenimiento de la inmunoterapia, coincidiendo con la expansión de la inmunoterapia en la práctica clínica. Otras áreas como las tecnologías basadas en imágenes y dispositivos médicos, pues por lo menos en prioridades para Canadá no se ve que hayan avanzado significativamente o crecido en el tiempo. Aquí simplemente quiero mostrarles que estas barras, lo que representan en la barra color naranja, el gasto, la inversión en modelos preclínicos, en ciencia básica, la amarilla en gastos clínicos y el azul en equipos. Miren que la mayor parte de la inversión se la lleva la ciencia básica porque es que el desarrollo en ciencia básica es la materia prima de los desarrollos y la innovación en la medicina translacional. Si no hay básica, no puede empezar el modelo, no puede darse ese continuo. Ya casi para terminar,
también pues contarles que hasta ahora hemos visto muchos ejemplos exitosos de investigación translacional, pero también es importante reconocer los desafíos. Entonces, uno de los más conocidos en translacional se refiere como el Valle de la Muerte translacional. Este término se refiere a la brecha que persiste entre el descubrimiento científico y su adopción clínica poblacional. Muchos avances prometedores que se generan en el laboratorio nunca llegan a implementarse o lo hacen con muchos años de atraso. Entonces, en ese esquema, ese valle se ubica sobre todo entre T0, T1 y T2, es decir, entre la validación inicial en humanos y las etapas en las que se demuestra efectividad clínica y se empieza a aplicar para enfrentar esta situación. Entonces, pues las ciencias de la implementación y la ciencia translacional aplicada busca justamente facilitar el acceso y facilitar este paso. Entre las principales barreras que uno podría mencionar para que ocurra este fenómeno están los altísimos costos, la infraestructura insuficiente, procesos regulatorios complejos y la falta de aceptación social y profesional también viene a dar soporte a este valle de la muerte. Em, además de esas limitaciones, pues hay otras limitaciones estructurales que dificultan el desarrollo de la investigación translacional. Una de las más frecuentes es que a veces el concepto de interés está mal definido, o sea, no responde a las necesidades reales. A veces hay investigación básica que su motivación es generar conocimiento, pero que no tiene una intención de solucionar un problema real en la clínica. Y está bien, es la naturaleza de la ciencia básica, pero entonces hay que definir muy bien si responde a necesidades reales. Esto lleva a proyectos poco enfocados o con bajo potencial de aplicación. También hay una falta de cooperación verdaderamente multidisciplinaria. O sea, se trabaja muchas veces en sitios, investigadores por un lado, clínicos por otro, sin puentes efectivos entre ellos. Otro problema es el uso inconsistente de protocolos estandarizados, especialmente en biobancos. O sea, el orden va a ser lo que va a dar la calidad del dato cuando usted pruebe su hallazgo en un biobanco. La formación y la mentoría suele ser débil, o sea, no hay muchas capacitaciones en gestión, en comunicación, en implementación, y eso muchas veces no está contemplado y es una debilidad. Entonces, pues aquí hay muchas limitaciones, pero para cerrar, pues yo aquí resumo algunas acciones clave que podrían ayudarnos a superar las limitaciones estructurales en la investigación translacional. Entonces, específicamente en contextos como el nuestro, primero necesitamos delimitar claramente el problema de interés. Muchas iniciativas fracasan porque la pregunta de investigación no está bien formulada o no está alineada con una necesidad real del país o de la región. Segundo, es fundamental formar equipos interdisciplinarios reales. Hay que obligar a que participemos los investigadores básicos con los clínicos, con los sociales, ojalá también con pacientes y comunidad, y ojalá no, obligatoriamente con la comunidad y con los pacientes. Debemos estandarizar los protocolos de manejo de muestras y de datos. Sin calidad del dato, no hay consistencia en los datos. Muy difícil escalar o replicar los resultados. Y necesitamos fortalecer la formación translacional, crear programas estructurados que incluyan mentoría, liderazgo, especialmente ciencias de la implementación. También es urgente asegurar la bidireccionalidad, donde lo que pasa en la clínica o en la comunidad retroalimente lo que pasa en el laboratorio, un punto que a veces se olvida incluir. Hay que incluir a la comunidad activamente, no solo como beneficiaria, sino desde el diseño de los estudios hasta su evaluación. Y por último, tenemos que alinear las inversiones con estrategias de implementación, de modo que lo que descubrimos tenga sostenibilidad en el tiempo y realmente se aplique. Bueno, con esta intervención entonces le doy paso a la doctora Alba Lucía, que les va a hablar sobre todo de estrategias de traslación centradas en la comunidad. Doctora Alba Lucía, la escuchamos. Muchas gracias, Carlos. La siguiente, por favor. Entonces, como lo mencionaba Carlos, la idea en esta tercera parte de la presentación es mostrarle cómo el avance de la medicina centrada en la comunidad ha avanzado y ya como nos mostró claramente Carlos en su presentación de cómo esta caracterización molecular que se ha realizado ha permitido avanzar no solamente en el diagnóstico personalizado, sino llevar estos nuevos conceptos y esta nueva información hacia la comunidad. Entonces, la siguiente, por favor. Cuando hablaba sobre el concepto de medicina translacional, digamos, este concepto de enfoque comunitario
también fue tenido por el Instituto Nacional de Salud. Describió pues, que la terminología y el modelo de investigación translacional como un proceso a partir de la ciencia básica, como lo ha mostrado Carlos, dirigido a la investigación clínica para establecer una política de salud pública. Esta ciencia es como un puente, pero también es una herramienta social que impacta al individuo, la comunidad y las políticas de salud. Como lo mencionaba bien Carlos, para este tipo de medicinas es importante la colaboración multidisciplinaria, es importante la integración de los científicos, los médicos, los pacientes, el profesional de la salud, para fomentar un enfoque integral que atienda las necesidades poblacionales y comunitarias. Esto, como lo mencionaba bien, ha sido muy enfocado en la comunidad hacia la prevención y detección temprana, el desarrollo de herramientas diagnósticas no invasivas y programas de cribado basados en biomarcadores para detectar cáncer en etapas iniciales y mejorar las tasas de curación. El impacto que se quiere en salud pública es un poco reducir la carga de cáncer en la comunidad mediante tratamientos más efectivos, reducción de las recaídas y mejorar el manejo de la enfermedad. Como lo decía al final, pues también es importante llevar una educación y una comunicación, importar toda esta informar a los pacientes y comunidades sobre su rol en la investigación translacional y los beneficios derivados del fortalecimiento y la confianza en la participación. Entonces, como se mencionaba, es un modelo, ha evolucionado, ya no es tan centrado en el individuo, sino hacia un modelo comunitario y poblacional, donde los determinantes moleculares son los que van a guiar las decisiones de la salud pública. Entonces, esto implica llevar todos los avances en la biología molecular, la genómica, la bioinformática, fuera del laboratorio y aplicarlos directamente en la población, particularmente en aquellas en riesgo o también para prevenir y detectar tempranamente y tratar las enfermedades como el cáncer. Entonces, para esto, los enfoques han sido muy hacia la identificación de biomarcadores genéticos y epigenéticos asociados a los riesgos del desarrollo del cáncer. También esto pues ha permitido la estratificación del riesgo basado en polimorfismos genéticos, mutaciones hereditarias o firmas transcriptómicas. También intervenciones personalizadas, pero con la implementación colectiva hacia un tamizado dirigido a una educación genética comunitaria, a una prevención farmacológica, entre otras. Esto es importante que todos estos conocimientos sean articulados con programas de atención primaria, salud pública y la vigilancia epidemiológica. Entonces, el enfoque hacia un enfoque comunitario ha sido como la detección temprana, el tamizaje accesible y una prevención basada en evidencia. También que haya una intervención en tecnologías simples y efectivas, como es el caso de las vacunas o las pruebas no invasivas, y la participación activa de la comunidad. La siguiente, por favor. Entonces, digamos, la investigación básica ha acelerado mucho en el uso de nuevos biomarcadores derivados de toda esta expresión génica, proteómica y otras técnicas ómicas de las que nos hablaba Carlos, y también en el número de pruebas genéticas utilizadas en la práctica clínica, en la investigación clínica, pues vemos que ha venido aumentando constantemente. Sin embargo, como lo mencionaba en este Valle de la Muerte, son pocos los descubrimientos del genoma humano que han conducido a la aplicación básica en evidencia para la medicina y la salud pública. Esto llevar esos descubrimientos ha sido lo bastante lento, bastante difícil. Es un poco paradójico a lo que nos decía Carlos en su concepto de acelerar todos estos hallazgos para que lleguen al paciente. Eso es como lo ideal, pero realmente el proceso es un poco lento y difícil. De los descubrimientos prometedores en investigación básica, solo 5 logran una aprobación clínica y apenas el 1% se implementan para su indicación prevista.
Entonces, esto, digamos, cuando se hace el desarrollo de, por ejemplo, de un biomarcador, es importante tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, hay que evaluar la validez analítica, la validez clínica, la utilidad de la prueba y de la intervención. Y en esto, digamos, muchos estudios quedan por la falta de estudios clínicos, la poca estandarización de las guías. Esto pues lleva, la idea también es promover la adopción de estos hallazgos y la implementación a través de guías en entornos reales. Pero, digamos, hay veces también hay bajo conocimiento genómico, hay inequidad en el acceso, hay una falta de entrenamiento clínico que hace o dificulta que pues, realmente llegue al interés o al propósito que se quiere. También es importante evaluar el impacto en salud real, la morbilidad, la mortalidad, la calidad de vida. Y pues en ocasiones son escasas las inversiones para poder lograr evaluar este impacto real, y la falta de un seguimiento a largo plazo es otro de los inconvenientes que se han observado. La siguiente. Entonces, como mucho digamos, de lo que nosotros queremos realmente llegar a la comunidad es básicamente está dado por el estudio de los biomarcadores en cáncer. Cuando hablamos de biomarcadores, pues podemos, a lo largo de la historia natural de la enfermedad, podemos hablar de diferentes tipos de biomarcadores. Entonces tenemos biomarcadores de riesgo. Entonces, este nos permite identificar cuáles son esos factores que pueden dar susceptibilidad a ciertas enfermedades, como en el caso de BRCA1, BRCA2. También tenemos biomarcadores de tamización o de detección temprana, que nos indica la presencia de una enfermedad en una población, o nos ayuda a hacer una detección temprana. Tenemos biomarcadores de diagnóstico que nos permite ya definir el diagnóstico. En este caso de los descubrimientos moleculares nos permite saber exactamente qué tipo molecular es es un tipo de cáncer. Tenemos marcadores de pronóstico que nos permiten saber o analizar qué tan agresiva es la enfermedad y cuál es la probabilidad de recurrencia. Ahí ya se han desarrollado muchos ejemplos, el Ocultile, el cáncer de mama, el Mamaprin, el Profina. Marcadores también de detección, de predicción, que nos permiten saber la eficacia o la respuesta en diferentes tratamientos. Y importante, el monitoreo, así como lo mencionaba Carlos, se han desarrollado muchas estrategias terapéuticas, pero finalmente se vuelven a presentar resistencias, entonces puede haber una recurrencia de la enfermedad. Entonces, estos marcadores también nos han llevado a monitorear, digamos, este tipo de patologías. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos entonces de qué ejemplos tenemos o cuáles son las principales aplicaciones que hemos observado de toda esta medicina translacional en la comunidad. Y digamos, el ejemplo más emblemático que tenemos es el caso de la vacuna de VPH en prevención primaria. Entonces, desde su, digamos, presencia, o sea, que se confirmó que el VPH estaba asociado a cáncer, a diferentes tipos de cáncer, que fue alrededor de 1995, y donde permitieron hacer la clasificación de los VPHs en alto riesgo, en bajo riesgo. Comenzaron todos los estudios de estudiar el comportamiento del virus, cómo se asociaba, cómo se integraba con la célula huésped. Entonces vemos cómo ese gran conocimiento terminó en el desarrollo de la vacuna. En el 2006 ya tenemos la vacuna, la primera vez que se aprobó la vacuna Gardasil en niñas de 9 a 26 años. Posteriormente pues, salió Serparís, que fue aprobada en el 2009, y esto pues llevó a que se hicieran los estudios, estos ensayos clínicos que mostraron que la vacuna realmente era efectiva. Y posteriormente pues ya el Instituto Nacional de Salud y la OMS ya aprobaron esta vacuna pues para toda la población. Esta vacuna, pues ya tenemos que inclusive ya ha sido acogida por muchos países. Sin embargo, sabemos que en la actualidad ha habido muchos desconocimientos acerca de esta vacuna,
y las coberturas de las vacunas no han logrado su éxito. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha diseñado una estrategia, la estrategia 90-70-90, en la que se quiere que el 90% de las niñas sean vacunadas antes de cumplir los 15 años, que se logre una buena detección de una tamización en el 70% de las mujeres entre los 35 y 45 años, y que realmente logremos un tratamiento oportuno en el 90% de las mujeres con lesiones preneoplásicas y cáncer de cuello uterino. También cabe señalar acá que digamos que ese papel que se encontró en VPH no ha sido solamente la vacuna, también ha tenido gran relevancia en lo que es el cribado, el diagnóstico y la prevención y el tratamiento del cáncer. Actualmente pues también se están trabajando vacunas terapéuticas con el fin de mejorar el cáncer de cuello uterino y otros cánceres asociados a VPH. La siguiente. Este es un estudio, fue recientemente publicado en Frontiers Oncology. En este artículo, pues trata de mostrar realmente cuál ha sido el impacto de la vacuna en la disminución de la incidencia y la mortalidad asociada a algunos cánceres de VPH, principalmente el cáncer de cuello uterino. Entonces muestra los resultados entre 1990 y 2021, donde vemos que sí ha habido una reducción en algunos países, principalmente el que lleva la bandera es Australia, donde vemos una reducción importante en la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Sin embargo, vemos que en otras regiones, digamos, esta disminución no ha sido de la tendencia que se quisiera. Se observaron disparidades significativas entre zonas diferentes dependiendo del desarrollo socioeconómico, y por lo tanto es necesario promover estrategias de prevención y gestión más eficientes y específicas para poder realmente que lleguen a todas las regiones y realmente reducir el riesgo del desarrollo de cáncer y disminuir la carga por mortalidad por cáncer de cuello uterino. Vemos en este artículo también nos muestra cómo, digamos, para el año 2025, dependiendo del grupo etario, cómo se ha empezado a disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Entonces, mostrándonos en la siguiente, por favor. La importancia de la vacuna, y vemos cómo, digamos, para poder ver la reducción o cómo la vacuna ha impactado es a través de los registros. Esto pues nos va a tocar esperar más tiempo a que el tiempo en que las mujeres que fueron vacunadas lleguen a edades más avanzadas para ver realmente el impacto. Sin embargo, se han hecho estudios, digamos, de proyecciones hacia el futuro, donde vemos o podemos ver cómo el escalonamiento de la vacuna de VPH puede prevenir millones de casos de cáncer de cuello uterino. Entonces han hecho estas proyecciones y vemos cómo si se usa en este caso donde logremos una cobertura del 80-100% de la vacuna tetravalente, podemos lograr una disminución de los casos del 26 a 31 millones, que vemos acá como el color beige. En color morado mostramos cuando tenemos un 80-90% de la vacuna, con la vacuna no navalente, donde podemos disminuir a un 36 a un 39% millones de casos evitables. Y tenemos más o menos cuando tenemos la vacuna no navalente, pero con 2 pruebas de tamización durante toda la vida, podemos lograr aún más esa efectividad de la vacuna, de lograr reducir la incidencia y la mortalidad por este cáncer. Digamos, lo que se ha mostrado, entonces sí, que en mujeres jóvenes hemos logrado una disminución del 88%, en mujeres un poco más adultas jóvenes hemos logrado una disminución del 81%,
y los mejores ejemplos lo tenemos en Australia, como les comentaba previamente, donde las tasas, y en el Reino Unido, donde las tasas han caído recientemente por debajo de 6 por 100.000 habitantes y se proyecta que caerán por debajo de 4 en la próxima década. Entonces vemos realmente este conocimiento que empezó con conocer lo que era el virus de papiloma humano, con qué patología se asociada con el desarrollo de la vacuna, y cómo vemos ahorita que es como, digamos, estamos logrando, y a futuro se va a lograr esa reducción de las incidencias de cáncer de cuello uterino. Ese es uno de los principales ejemplos emblemables que tenemos. Siguiente. Otro de los ejemplos es con relación a la detección temprana del síndrome de Lis y el síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, el síndrome de Lis, como sabemos, es un cáncer colorectal sin poliposis, que representa más o menos el 2 o 3% de los cánceres y de colorectal, y a menudo está causado por mutaciones en genes involucrados en las reparaciones de errores de apareamiento del ADN, y involucran principalmente los genes de MLH1. Sabemos que estos pacientes pueden desarrollar o se asocian con el desarrollo de algunos tumores, como el endometrio, el de ovario, del tracto urinario, entre otros. Y entonces la idea es que de este conocimiento que se ha adquirido, vamos a ver cómo se han podido tomar medidas para minimizar el riesgo del desarrollo de cáncer relacionado con este síndrome. Igualmente, en el síndrome de Li-Fraumeni, es un síndrome causado por la mayor frecuencia de mutaciones en los genes supresores de tumores, particularmente la proteína P53, y esto puede conducir al desarrollo de una amplia gama de cánceres, incluidos el sarcoma, la leucemia, los tumores cerebrales. Y vemos también cómo el conocimiento de todos estos marcadores ha permitido, pues, como les mencionaba, tomar medidas para minimizar el riesgo a desarrollar estos diferentes cánceres en las personas o los pacientes que sufren este síndrome de Li-Fraumeni. La siguiente, por favor. Específicamente, pues, para el síndrome de Li-Fraumeni, hemos visto que, pues, uno de los objetivos de plan de largo plazo del Instituto Nacional de Salud es que el 75% de los cánceres que se diagnostiquen en una etapa temprana. Esto se puede lograr mediante el cribado específico y la vigilancia personalizada de las personas con mayor riesgo a desarrollar cáncer. Entonces ya se han hecho algoritmos que permiten seguir utilizando a través del uso de estas detección de estas mutaciones, podemos tomar medidas para poder hacer un seguimiento y un diagnóstico patológico preciso, y ofrecer a los pacientes todas estas pruebas genéticas y una consejería genética para mejorar y reducir, digamos, el cáncer, el potencial desarrollo de cánceres en esta población. La siguiente, por favor. Esto también ha permitido hacer una clasificación molecular más precisa de los cánceres, de cáncer colorectal, esporádico y hereditario, y digamos, no solamente esta clasificación, sino que recientemente esta caracterización integral y los exámenes patológicos moleculares han mejorado la comprensión de los panoramas genómicos y epigenéticos del cáncer colorectal, y han permitido realmente reclasificar estos subtipos con significado biológico y clínico. Entonces, esto ha permitido, por ejemplo, ya tener una mejor clasificación, por ejemplo, un carcinoma más de tipo inmune o canónico, metabólico o mesenquimal, lo que ha llevado a una mejor medicina de precisión y a determinar, de acuerdo a sus características, puede ser su sobrevida, cómo va a ser afectado, o sea, cuál es la supervivencia global que pueden tener estos pacientes. La siguiente, por favor. En cáncer colorectal
También en cuanto a biomarcadores de tamización o detección temprana, se sabe que el uso de sangre oculta no necesariamente genera una buena sensibilidad y especificidad y realmente no permite detectar los cánceres en un estado temprano. Entonces, digamos, se ha caracterizado y se ha estudiado con las ómicas, las ciencias ómicas, la identificación de biomarcadores asociados y se han encontrado un instrumento, por ejemplo, la detección de marcadores epigenéticos a nivel del DNA, marcadores de metilación que han mostrado que estos pueden detectar algunos casos desde estados muy tempranos. Esto ya ha empezado a vincularse en las guías de tamización para cáncer colorectal, donde estas pruebas de MT-SDNA han sido aplicadas y ya son, digamos, mejoran la sensibilidad y la especificidad y son utilizadas, son aconsejadas por diferentes agencias en su uso entre 1 o 3 años. Entonces, ha sido integrada como una estrategia alternativa de tamizaje poblacional, especialmente para personas que rechazan o no tienen acceso a la colonoscopia. Se recomienda realizarla cada 3 años en adultos de riesgo promedio entre 50 y 75 años. Y esto pues, favorece el tamizaje en zonas rurales o poblaciones con barreras estructurales al acceso al sistema de salud. La siguiente, por favor. Digamos, estas son técnicas que están basadas en el uso del DNA a partir de muestras de heces. Sin embargo, los estudios ahorita se están enfocando mucho en lo que es la biopsia líquida. Este es un estudio que fue reportado por Caraballo. Lo traje a colación, me parece muy importante porque es un modelo que se está haciendo en Puerto Rico y en los Estados Unidos, donde vemos que están utilizando técnicas de biopsia líquida para detectar algunos también marcadores de metilación, como son el CET79, el IGFBP2, DKK3 y PKM2. Estos marcadores, como les decía, pueden ser detectados de una manera, de una biopsia líquida no invasiva, y estos, los estudios donde han implementado esta técnica han permitido ver que marcadores como el IGFBP2 y MST9 fueron los mejores como biomarcadores individuales para poder detectar estados tempranos y estados avanzados del cáncer. Si estos marcadores se usan como un panel combinado de los 4, podemos tener una mejor precisión en el diagnóstico comparado cuando se usa de modelos individuales. Y esto indica que este modelo de marcadores multiparámetros podría tener más precisión, permitirnos hacer screenings de una manera mínimamente invasiva para cánceres, digamos, en poblaciones donde es más difícil el acceso o en poblaciones desatendidas. Entonces, el análisis de sangre de múltiples biomarcadores podría ofrecer una alternativa menos invasiva y efectiva para la detección del cáncer colorectal, mejorando potencialmente las tasas de detección temprana y la adherencia del paciente a las pautas de detección. La siguiente, por favor. Paralelamente a esto, pues como lo mencionaba Carlos, se han venido desarrollando la inmunoterapia. En este caso, sabemos que la FDA aprobó en el 2007 el pembrolizumab y el nivolumab. Igual posteriormente, en el año siguiente, aprobó el ipilimumab, que fueron, digamos, aprobados en cáncer colorectal. Y esto realmente, como lo mostraba Carlos, cambió, digamos, los resultados de la quimioterapia a la inmunoterapia, mejorando o teniendo mejores resultados en la supervivencia de estos pacientes. La siguiente, por favor.
Esto, entonces, ¿cómo ha contribuido la investigación relacional específicamente en el cáncer colorectal? Entonces, la oncología translacional ha permitido convertir esos descubrimientos científicos en herramientas concretas para la prevención, diagnóstico y tratamiento. Primero, en la identificación de biomarcadores moleculares como el KRAS, el APC, MLH, MS1, pruebas no invasivas de tamización, como les mencionaba, a partir de las pruebas de metilación del DNA en heces, en un entorno no solo hospitalario, sino que también se puede aplicar en la población, en terapias dirigidas e inmunoterapia aplicadas según el perfil molecular del tumor y la validación de modelos de riesgo individual y poblacional. Entonces, como impacto comunitario, ya pues sabemos que se tiene un mayor acceso al tamizaje en comunidades rurales, indígenas y con barreras estructurales. Ahí puede haber una implementación de pruebas domiciliarias, como en el caso que podría hacerse con el DNA metilación, y ha mejorado la cobertura en zonas con baja participación en programas de detección, una disminución en la mortalidad en países que han adoptado esas estrategias de tamización oportuna hasta un 30-40% en mayores de 50 años, una educación y sensibilización comunitaria a través de promotores de la salud y campañas adaptadas culturalmente, y una reducción en desigualdades en salud mediante la incorporación de ciencia basada en evidencia a políticas públicas. La siguiente, por favor. Bueno, otro ejemplo que también ha tenido o ha logrado un mayor éxito ha sido los biomarcadores potenciales para la predicción temprana del riesgo del cáncer de mama y el cáncer de ovario. Entonces sabemos que el gen BRCA1 es un gen supresor de cáncer, y está involucrado es como en su función en reparador del DNA. Entonces, alteraciones en los mecanismos de reparación del daño del DNA llevan a la generación de mutaciones que pueden conducir a la carcinogénesis. Sabemos que mujeres portadoras de esas mutaciones patogénicas de la línea germinal BRCA1 tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama o cáncer de ovario, que son agresivos en una edad muy temprana. Entonces, se ha visto que no solamente estas mutaciones pueden generar o conducir al desarrollo de estos cánceres, sino también que se pueden detectar alteraciones epigenéticas como un mecanismo alternativo durante la carcinogénesis esporádica. Bueno, pues quiero agradecer pues al equipo del Instituto Nacional de Cancerología, al doctor Gracias, Alba Lucía. Pero, al doctor Carlos Orozco y a la doctora Alba Lucía Cómbita por esta increíble presentación, pues desde qué es la investigación translacional hasta cómo se hace y resultados prácticos y también esa evidencia que han tenido en ese campo de la cancerología.